el aparato digestivo, sistema digestivo, cavidad oral, tubo digestivo, que comprende esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y termina en el ano, ¿no? Cavidad oral, ya ustedes lo han hecho en lo locomotor. Entonces vamos a empezar a partir de este esófago. Reflexión desde la experiencia. Hablan acá del esófago de Barrett, ¿no? El esófago de Barrett se da a través del flujo gastroesofágico. Y en ese reflujo va a pasar el ácido clorhídrico a dónde? Hacia el esófago. Y va a ocasionar lesiones a nivel de la pared del esófago, a nivel de la mucosa. Primero ocurrirá una metaplasia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se va a transformar el epitelio que resiste el esófago, es un epitelio polisegmentado plano no melaninizado. Y cuando ese epitelio sufre una metaplasia se transforma en un epitelio cilíndrico. Ya existe una metaplasia que puede ese esófago mejorarse, o también, si no hay tratamiento adecuado, puede desencadenar un cáncer, ¿no? Entonces, se tiene que tener cuidado, miren cómo se ve la mucosa, como la luz muy clara, por acá se ve que la mucosa está muy debilitada, ¿no? La mucosa del esófago. Y acá esta es una biopsia también del esófago de Barrett, donde ven ustedes que la zona del epitelio que forma parte de la mucosa está bastante gruesa, a pesar que es un epitelio polisacrificado, aumenta, ¿no?, de grosor, y hay una filtración de células en el epitelio. En este caso son eosinófilos, gran cantidad de eosinófilos en el epitelial. Entonces vamos a ver las características del esófago y del estómago. Vamos a ver las diferentes células que Eso que yo salí recién a las 12:20 en mi casa. y vamos a relacionar la estructura del esófago con el estómago. Histología del esófago, unión gastroesofágica, endocardias, estómago. Vamos a ver la característica del estómago, tiene glándulas púnicas. Las glándulas púnicas tienen varias células. ¿Vas a tomar todo esto? Las células parietales, las células principales. Vamos a ver también píloro y ahí no vamos a quedar. Ahí está. Entonces tenemos acá qué órganos forman el sistema digestivo. Empezando por la cavidad oral. La cavidad oral, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de la cavidad oral? Formar el bolo alimenticio. Formar el bolo alimenticio. Formar el bolo alimenticio. ¿Mediante qué? Mediante la masticación. ¿Con intervención de qué estructuras o de qué secreción? De las glándulas salivales. Si no utilicemos saliva, vamos a triturar en los alimentos todos sólidos. Entonces, ingresa el alimento, los nutrientes estructuran el alimento y las glándulas salivales también hay secreción, forma el bolo alimenticio. Es la función de la cavidad oral. ¿Habrá solamente digestión mecánica o también ya empezará la digestión química? Sí, eso de que Sí, empieza la digestión química porque ahí se van a desdoblar los carbohidratos, y empieza a nivel de la cavidad oral. Y luego el tubo digestivo, fácil. La faringe hemos dicho que es un órgano que forma parte del sistema respiratorio y del sistema digestivo. Es un órgano. Va a pasar al
esófago. El esófago es un órgano que recibe solamente de tránsito al bolo alimenticio. Transporta el bolo. Y va a llegar a donde hay estómago, ¿no? En el estómago habrá ya digestión química o solo mecánica. Hay digestión química y mecánica, porque en el estómago hay secreción de ácidos, el ácido clorhídrico, de la pepsina, que se van a desdoblar ahí y el estómago parte de los alimentos. Pero también hay digestión mecánica, ¿o no? Sí, porque todos los alimentos, el bolo que llega al estómago se movilizan, ¿no? Sí, se movilizan. ¿Por acción de qué? Del peristaltismo. Y se va a formar que cosa en el estómago el quimo. Y luego va a pasar al intestino delgado. ¿Cuál es la función del intestino delgado? Absorción y secreción también. Absorción de los nutrientes. Y del intestino grueso hay absorción o solamente eliminación. Hay absorción también, absorción de agua, porque lo que pasa del intestino al intestino grueso, el intestino delgado al grueso no es sólido. Ese líquido tiene que solidificarse, de tal manera hay reabsorción de agua, secreción de abundante moco, para formar un bolo fecal, y la función de la eliminación, ¿no? A través del recto del ano. Y vemos acá, miren, cada sector del tubo digestivo, de acuerdo a la función que va a desarrollar, tiene estructuras que van a, o células que van a facilitar la función de estos sectores. Tenemos acá el esófago, tránsito del bolo. Llega al estómago, hay secreción de ácidos y de la pepsina, movimiento, digestión química y mecánica. Pasa al intestino delgado, duodeno y vino de hilo, ¿no? Absorción de alimentos. Pasa el residuo, va a pasar al intestino grueso. Y luego ahí va a ir la absorción de agua, secreción de abundante moco, formación de las heces que va a salir por el ano. Entonces son las funciones que desarrolla el tubo digestivo, ¿sí? Entonces miren este cuadro, con este cuadrito hacemos toda la clase. Porque está todo. Entonces miren acá, está toda la estructura del tubo digestivo, empezando por el esófago. El esófago es un tubo más o menos de 25 a 26 centímetros, que tiene una mucosa, tiene una submucosa, tiene una capa muscular, tiene una adventicia o serosa. Es la estructura, así como los vasos sanguíneos tenían su estructura, ¿no? Íntimamente ahí, adventicio igualito. El tubo digestivo tiene su estructura. Tiene una mucosa, tiene una submucosa, tiene una capa muscular, una adventicia o serosa, ¿sí? Eso se repite a lo largo del tubo, ¿sí? ¿Qué comprende la mucosa? Primero vamos a ver, ¿qué comprende la mucosa? La mucosa comprende epitelio y lámina propia. Epitelio y lámina propia. Además, separando la mucosa de la submucosa, hay una capa de músculo que se llama, por ahí está, muscular de la mucosa. ¿Ya?
Entonces tenemos que la mucosa comprende el epitelio de la lámina propia y la muscular de la mucosa. En la mucosa es un tejido conjuntivo laxo. En la mucosa, según el sector del órgano, del tubo, según el sector del tubo, puede haber glándulas o no. No, estamos hablando de forma general de todo el tubo. Sí. Sí, puede haber glándulas en la lámina propia. Por ejemplo, ¿quién tiene glándulas en la lámina propia? A nivel del cardias hay glándulas en la lámina propia. El estómago tiene glándulas en la lámina propia. Píloro, que es parte del estómago, tiene glándulas en la lámina propia. Entonces tenemos que hay sectores del tubo que tienen glándulas de la lámina propia. El intestino delgado también, pero tiene las glándulas de Lieberkühn. Glándulas de De Lieberkühn o glándulas intestinales. ¿Sí? Vamos a la submucosa. La submucosa está formada por un tejido conjuntivo denso y regular. Hay presencia de vasos, sí. Todo el tejido tiene que estar vascularizado. Hay vasos ahí de pequeño calibre, puede haber arteriolas, la forman hasta plexo. ¿Qué estructura se va a ver en la submucosa? En forma general. Puede haber glándulas. ¿Qué órgano van a tener glándulas en la submucosa? El esófago y el duodeno. Entonces la submucosa tiene esófago y duodeno, glándulas. El resto de órganos no tiene glándulas. Pero sí, a lo largo del tubo va a haber plexos. El plexo de Meiner. El plexo de Meiner, ¿no? ¿Encargado de qué? Encargado de la secreción glandular. Ya, entonces tenemos acá el plexo de Meiner en todo el tubo digestivo. Eso no es característica de, no van a decir característica de esófago, plexo de Meiner, no, porque está a lo largo de todo el tubo. ¿Cuál sería una característica? ¿Cómo? ¿Cuál sería una característica entonces? Todavía estamos hablando en forma general de todo el tubo. Pero sí existe una característica del esófago, ¿cuál es? ¿Presencia de qué? De glándulas en la submucosa, es una característica del esófago. ¿Quién tiene glándulas en la submucosa? El esófago y el duodeno. El resto de órganos no tienen glándulas en la submucosa. La capa muscular. La capa muscular se va a disponer en cile. ¿Qué significa? Circular interna, sí. Sí, circular interna y longitudinal externa. Sí. Circular interna y longitudinal externa. Entre ambos el tejido conjuntivo, pero en ese tejido conjuntivo también hay otro plexo. El plexo de Auerbach. Plexo de Auerbach, nivel périco de Auerbach. Está a lo largo de todo el tubo. ¿Sí? El único órgano que no se ciñe al cile es el estómago. El estómago va a tener una tercera capa, oblicuo interna, circular media y longitudinal externa. Entonces, en el estómago 3 capas de músculo. A lo largo del resto del tubo solamente 2. En sí, ¿sí? La capa externa puede ser adventicia o puede ser sedosa. ¿Quién tiene adventicia? Tiene la mayoría de esófago. Tiene adventicia. Tejido conjuntivo laxo, con vasos sanguíneos, ¿no? Pero también el esófago
¿no? Hay un músculo que separa el tórax del abdomen. ¿Qué músculo es? Diafragma. El diafragma, ¿ves? Entonces el esófago atraviesa el diafragma, un poquito. Entonces, pero la mayoría del esófago tiene adventicia. Ese cachito que pasa atraviesa el diafragma tiene serosa. ¿Sí? Una pequeña porción de serosa. Entonces el esófago tiene la mayor longitud adventicia, pero tiene una pequeña porción de serosa. Luego tenemos el estómago tiene serosa, intestino delgado tiene serosa, duodeno tiene una pequeña porción también de adventicia. Sí, es que en locomotor estamos haciendo los créditos y los chicos dicen adventicia, ¿no? Es adventicia, no adventicia. Entonces tenemos, miren que el duodeno tiene un pequeño sector también de adventicia, pero tiene, la mayoría es serosa. Hasta el recto tiene la mayoría del recto es adventicia, pero tiene también una pequeña porción de serosa, ¿no? Una pequeña porción de serosa. Entonces tenemos ahí que hemos visto las únicas del tubo digestivo, ¿no? Ahora vamos a ver el esófago. El esófago, la mucosa y el epitelio, como sirve solamente de tránsito, no tiene una mucosa tan especializada. El epitelio es policertificado plano, ¿no? Queratinizado. Una lámina previa con tejido conjuntivo laxo. De cerca al carnes puede haber glándulas en la lámina propia, puede haber glándulas mucosas. El esófago puede presentar glándulas en la lámina propia. La muscular de la mucosa en el esófago se dispone de una sola capa. Se dispone en sentido longitudinal. En el resto del tubo, la muscular de la mucosa se dispone también en símile. ¿Sí? La muscular de la mucosa que hemos hablado mucho. En el esófago, una sola capa, pero las fibras están dispuestas en sentido longitudinal. El resto, estómago, intestino delgado, intestino grueso, la muscular de la mucosa se dispone en dos pequeñas capas, en símile, circular interna y longitudinal externa. Estamos hablando de la muscular de la mucosa. ¿Qué tiene el esófago en la submucosa? Glándulas esofágicas de tipo mucoso. Puede haber algunos acinos serosos, sí, pero predominan los acinos mucosos. Entonces las glándulas del esófago están en la submucosa, como lo ven acá, ¿eh? Submucosa. La capa muscular, ahí va a variar, porque es un tubo el esófago, ¿no? Si lo dividimos ese tubo en tres partes, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Tercio superior, tercio medio y tercio inferior que está cerca del estómago, ¿sí? Entonces el músculo en el tercio superior, el músculo estriado esquelético, el estriado visceral. En el tercio medio es mezcla de estriado esquelético y músculo liso. En el tercio inferior, el músculo, todo músculo liso, el cile. Estamos hablando de la capa muscular, ¿sí? Entonces miren, en el esófago, la capa muscular cambia de acuerdo al sector del órgano. Como es un tubo, lo separamos en tres regiones: tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Tercio superior, la capa muscular, el músculo estriado esquelético visceral. Tercio medio, mezcla de esquelético con músculo
liso. Y el tercio inferior que acerca al estómago, músculo liso. Esa es la única, el único órgano que varía la capa muscular, ¿ya? En cuanto a tipo de músculo. Terminamos con el esófago, pasamos al estómago. El estómago, el epitelio varía ya. El epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. ¿Por qué se dice mucosecretor? Porque produce abundantes cilíndrico simple, mucosecretor. Ese epitelio no es liso como el esófago, sino que el epitelio tiene una serie de... es más o menos arrugadito el epitelio. Entonces el epitelio presenta invaginaciones, ¿no? Y esas invaginaciones tienen su nombre. Entonces el epitelio del estómago es así. ¿Cómo se llaman las invaginaciones? Fositas, alveolas o criptas. Fositas, alveolas o criptas gástricas. Hemos dicho que el epitelio, ¿qué epitelio es? Cilíndrico simple, mucosecretor, porque produce abundante muco. Su lámina propia, porque por acá va a estar la muscular de la mucosa. Su lámina propia está formado por tejido conjuntivo laxo, está ocupado por glándulas ¿qué glándulas serán? Las glándulas gástricas son las glándulas púbicas o glándulas gástricas. ¿Dónde está? En la lámina propia. La lámina propia del estómago no es tan abundante, es un poco escaso, pero tiene lámina propia. Entonces ya sabemos que el estómago tiene fositas, tiene un epitelio cilíndrico simple, en la lámina propia glándulas, glándulas gástricas o glándulas púbicas. Pasamos al intestino delgado. El intestino delgado, ustedes observan que ya viene en la mucosa presenta una montañita, ven ustedes ahí que se proyecta. ¿Qué viene aquí? ¿Qué dice ahí? Vellosidades. Entonces en el intestino delgado, en la mucosa vamos a ver vellosidades intestinales, ¿no? El epitelio también va a variar. Además de presentar vellosidades, presenta en la lámina propia glándulas intestinales, llamadas glándulas o criptas del Weber. Pero hay tres partes del intestino delgado, ¿no? ¿Sí? Duodeno, yeyuno y inferior. Entonces el duodeno, que es la primera porción, es lo que va a tener, además de las vellosidades, de las criptas del Weber, glándulas en las submucosas. ¿Cómo se llaman esas glándulas? Las del esófago se llaman glándulas esofágicas, ¿no? Pero acá no, acá se llaman glándulas de yeyuno, glándulas de mucosa. El yeyuno tiene vellosidad, glándulas intestinales, y más. Ilio tiene otra característica, ilio. Tiene vellosidades, tiene la lámina propia, ¿qué dice? Están las placas de perio. Acúmulos de nódulos linfáticos, ¿sí? Acúmulos de nódulos linfáticos en la lámina propia. Tiene glándulas intestinales de la lámina propia. ¿Qué tiene? Intestino grueso o colo. Ya no tiene vellosidades, pero sí tiene
glándulas. ¿Cómo se llaman estas glándulas? Están en la lámina propia. Glándulas intestinales. Ustedes hacen acá copios a las glándulas intestinales. Entonces, el intestino grueso tiene numerosas glándulas intestinales, llamadas también criptas de Lieberkühn. ¿Qué más? Puede haber nódulo linfático, casi en todo el tubo digestivo puede haber nódulo linfático. Entonces, este cuadrito es bastante didáctico para que ustedes lo puedan estudiar y hacer las comparaciones, ¿sí? Este es en forma macroscópica el estómago, ¿no? Que tiene pues se dice que tiene forma de S, ustedes ya lo van a ver, ¿no? Que tiene, ¿cuántas regiones tiene el estómago? Tiene el píloro, tiene el fondo, el cuerpo y el antro pilorino. Tiene 4 regiones, ¿sí? Entonces miren ahí ya el esófago, ¿ven? Solamente vamos a volver a recalcar así. Un corte transversal del esófago. ¿Qué tiene la mucosa? El epitelio que hemos dicho, no mineralizado. Polio con lámina propia y muscular de la mucosa. ¿Cuál es la característica de la muscular de la mucosa en el esófago? Solo es longitudinal. Solo está en posición longitudinal. Una sola capa, pero que están dispuestas en sentido longitudinal. La muscular de la mucosa. Su mucosa, de hecho, glándulas mucosas. La capa muscular es circular longitudinal, plexo de agua. Adventicia. Hay celosas en el esófago abdominal, o sea, cuando pasa el diafragma, ¿no? Ahí hay una pequeña porción de celosa. Entonces acá estamos observando la cantidad de glándulas en borde transversal del esófago ubicadas en la submucosa, ¿no? Glándulas de tipo mucoso. Ven ustedes acá la gama muscular bastante gruesa, sensible, ¿no? Y por acá será la adventicia, ¿sí? El esófago está unido ¿a qué? ¿A qué órgano? No. ¿A qué órgano se une en su pared? ¿Es el lado de la tráquea? ¿O no? Sí. Los dos están juntos, la tráquea y el esófago. ¿Sí? Se unen por su adventicia. ¿Tráquea tiene adventicia? No. Sí. ¿Esófago tiene adventicia? Sí. Se unen por la adventicia. Entonces ven aquí el epitelio policertificado, su lámina propia, por acá la muscular de la mucosa, la submucosa, su capa muscular. De igual manera, el epitelio, su lámina propia, muscular de la mucosa, la submucosa tejido conjuntivo denso, con vasos sanguíneos y el plexo de Meissner, no de Auerbach, el plexo de Meissner, y además estarían ahí las glándulas esofágicas, ¿no? De posición en la submucosa. Los plexos de Meissner, hemos dicho, son agregaciones de neuronas. Prácticamente los plexos son ganglios, pero que pertenecen al sistema autónomo. El sistema autónomo se divide en simpático, parasimpático y entérico. Pertenecen al sistema entérico. Hay neuronas ahí motoras, tienen células satélites, hay tejido conjuntivo. Entonces, el plexo de Meissner cumple una función de que va a estimular la secreción glandular de las glándulas que estén en la mucosa y en la submucosa. ¿Sí? Y el plexo de Meissner va a estimular mucosa, el peristaltismo. Acá estamos observando el plexo de Meissner rodeado de tejido conjuntivo de la submucosa y el plexo de Auerbach entre sí.
Es ahí agregado de neuronas, pero que está entre el cilo, de la circular interna y la longitudinal externa. Entonces acá estamos observando, mira, hay presencia de músculo liso, de músculo esquelético, ¿no? ¿Dónde hay, qué sector del esófago hay solo músculo esquelético? ¿En qué sector? En el tercio superior. ¿Dónde hay liso? Tercio inferior. ¿Dónde es la mezcla de los dos? En el tercio medio. ¿No? Eso es lo que explican aquí. Ven ustedes acá, miren, al músculo esquelético, músculo liso. ¿En qué tercio estamos? Tercio medio. Tercio inferior todo liso. Está cerca al estómago. Este es el esófago de Barrett que hemos explicado en la primera. Donde hay alteración, miren acá. El esófago, el epitelio polisacarídeo, miren acá. Hay una metaplasia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay reflujo gastroesofágico. Hay reflujo de ácido clorhídrico hacia el esófago y se modifica el epitelio. Se transforma en un epitelio cilíndrico, ¿no? Del aspecto macroscópico. Cáncer de esófago, adiós. Vamos a ver ahora la unión gastroesofágica. ¿Cómo se llama esa unión gastroesofágica? Viene a ser el cardias, ¿no? La unión gastroesofágica es el cardias. Entonces miren acá en una forma macroscópica del esófago. Pared de esófago y este pared ya de estómago. Todo esto viene a ser el cardio, ¿no? La unión gastroesofágica. Y así es como se ve un corte, la unión gastroesofágica, es el cardias, ¿no? Van a ver por un lado un epitelio polisacarídeo plano no queratinizado del esófago, que va a pasar a un epitelio cilíndrico simple, un secretor del estómago. ¿Sí? Entonces, ¿qué se está dando acá? ¿Cómo se llama ese cambio de epitelio? Una transición de epitelio, ¿no? Una transición de epitelio del esófago hacia el estómago. El estómago, el epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Del esófago, ven ustedes un epitelio bastante grueso. Una lámina propia, tejido conjuntivo laxo. En esta zona del cardias, en la lámina propia hay glándulas mucosas. Puede haber también algunas células parietales. Las células parietales ya pertenecen a las glándulas públicas, pero puede haber algunas glándulas parietales junto a las glándulas cardiales que están en la lámina propia, glándulas de tipo mucoso. Entonces en el cardio será una transición de epitelio, ¿no? De un epitelio poliestratificado a un epitelio cilíndrico simple. Acá lo vemos, poliestratificado plano, está pasando un epitelio cilíndrico simple. Ya es del estómago. Hay glándulas en el cardio, así en la lámina propia. Glándulas pequeñas, glándulas de tipo mucoso. Esta es la musculatura de la mucosa. Y de igual manera acá, esófago y estómago. Ahí van a ver en forma macroscópica este esquema del estómago, las partes, ¿no? Tenemos la unión gastroesofágica cardias, tenemos el fondo, tenemos el cuerpo y tenemos el antro pilónico, ¿sí? Y acá para ver la disposición del músculo, que hemos dicho que en el estómago hay 3 capas o no, ¿sí? Oblicuo interna, circular media y longitudinal externa, ¿sí? La mucosa del estómago es muy gruesa,
Es gruesa la mucosa del estómago. Ahí en forma macroscópica, ¿ya? Cárdias, fondo, cuerpo y antro piloide. Entonces miren acá la histología del estómago. La mucosa, la submucosa, la capa muscular y la serosa, que no la vemos. Entonces la mucosa es una zona bastante gruesa. ¿Qué contiene o qué comprende la mucosa? Un epitelio cilíndrico. ¿Qué produce ese epitelio? Moco, abundante moco. Y se requiere el moco, porque ese moco va a ocupar acá una película en la parte superficial del epitelio. Porque el estómago hay células que producen el ácido clorhídrico. Y si no viene esa película que sea de moco, se destruirían las células del epitelio. Entonces es importante el moco, ¿no? Es un moco alcalino. Hay glándulas que producen moco neutro, ¿no? Entonces, y la glándula propia está ocupada por las glándulas gástricas o las glándulas púndicas. Glándula propia ocupada por las glándulas gástricas o las glándulas púndicas. Esas glándulas púndicas llegan hasta la muscular de la mucosa. ¿Qué forma tienen? Tubulares ramificadas. Son como tubo, pero en la parte distal se ramifican. Son tubulares ramificadas. Observan que la mucosa del estómago no es recta, sino ya también que se imagina. ¿Cómo se llaman esas imaginaciones? Fositas, foviolas o criptas gástricas, ¿no? Fositas o foviolas, criptas gástricas. Pero el estómago, cuando ustedes observen, es un órgano bien arrugado, tiene una serie de pliegues longitudinales, ¿no? Cuando está vacío, los pliegues son bien pronunciados, pero cuando el estómago es una bolsa o no. ¿Sí? Cuando uno va a ingerir el alimento, todo se almacena en el estómago y se expira. Desaparecen los pliegues. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, miren que este es un pliegue macroscópico, acá otro pliegue o otro pliegue. Entonces se forman pliegues, ¿no? Entonces vamos a ver, pero los pliegues pequeños vienen a ser las fositas gástricas, ¿sí? Entonces estamos observando en el epitelio cilíndrico simple, se ve el citoplasma pálido de estas células porque tienen gran cantidad de gránulos de leucina, ¿no? De mucoproteína, de moco. ¿Cuál es la función del epitelio intestinal? No absorbe nutrientes, ¿no? ¿Pero qué absorbe? Alcohol, aspirina. Eso es lo que absorbe el epitelio intestinal. Y además entre estas células hay uniones ocluyentes, por eso evita la absorción. Y no tiene chapa estriada tampoco, es un epitelio cilíndrico simple. El protector aumenta el ancho, ¿sí? Ahí con una tinción de paz para ver la característica del epitelio. ¿El moco se colorea con el paz o no? Sí, ustedes ven acá que el epitelio del estómago está coloreado en una tinción casi púrpura, ¿no? ¿Parecen células calciformes o no? ¿Parecen o no? Se parecen, pero no hay. Acá no hay células calciformes, solamente células cilíndricas que producen abundante moco. Tienen gránulos de leucina y la colorean al paz en forma positiva. Son paz positivos del epitelio. Vamos a avanzar. Bueno, acá está mencionando las glándulas cardiales, que mucho que hay glándulas en el cardio, glándulas de tipo mucoso. Y entre esas glándulas mucosas puede haber algunas células parietales, ¿no? Puede haber también células del sistema neuroendocrino difuso. Esa terminología ya no se usa ya, ¿no? Pero sí se dice células del sistema neuroendocrino difuso. Son las enteroendocrinas. Que se habló también en el sistema respiratorio, ¿no? ¿Sí habló del sistema respiratorio o no? ¿Ya se olvidaron?
Sí, ¿cuáles son las células del epitelio respiratorio? A ver, ¿cuáles son las células del epitelio respiratorio? ¿Ya? ¿Ya la de Kuczynski qué es? ¿Qué es la de Kuczynski? Célula bipolar. Célula bipolar. ¿Eh? Bipolar. Célula bipolar. Bipolar, no es bipolar. Ya la célula de sostén. La de Kuczynski es célula que pertenece a qué Oye, sistema. eso estudiamos. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Ese era un cuadro. Era eso para el último examen. Había un cuadro. No me acuerdo qué era. Pertenece al sistema este. Y una de las células es la de Kuczynski. Y acá también hay células del sistema SNED y que lo están llamando acá sistema ACU. Sistemas enteroendocrinos que producen hormonas. ¿Sí? Entonces miren acá, muy bonito este esquema, pero también hay cosas ahí un poco falsas. Entonces miren aquí el epitelio del estómago, mínimo simple. Este es un esquema que a veces hacen ustedes. ¿Cuál es la falla de ese epitelio? A ver. ¿Cuál es la falla de ese epitelio? Lo tengo acá. Si es cilíndrico, ¿cómo debe ser su núcleo? ¿Esférico? ¿Plano u ovoide? Ovoide. ¿No? Aquí calculé lo que dice. Ya, miren, esta es la fosita gástrica. Esta viene a ser la glándula gástrica que ocupa toda la lámina propia. Es una glándula tubular ramificada. Estas glándulas tienen sus porciones, ¿no? El istmo que está cerca a la desembocadura de la fosita gástrica, el cuello cerca al istmo y luego tiene el fondo, ¿no? Que es el cuerpo de la glándula. Hay células en todas estas glándulas gástricas. Hay unas que se ubican en el cuello. ¿Cómo se van a llamar? Mucosas del cuello. ¿Eh? Si están en el cuello se llaman mucosas del cuello. Pero también en el cuello hay células madres y puede haber células parietales, ¿sí? En el cuello acá. En la base y en el fondo de las glándulas, que es el cuerpo, hay células parietales, hay células principales, hay células del sistema SNED o del sistema neuroendocrino difuso, pero estas de acá no hay. Imagínense, esto no hay, ¿eh? Esto lo borran, ¿eh? ¿Dónde estarían las mucosas del cuello? En el cuello, no están aquí pues en el fondo, ¿ven? O sea, ¿hay errores o no? Hay errores en este esquema, ¿ya? Entonces tenemos que todas las glándulas en la base y en el cuerpo de estas glándulas sí puede haber células parietales, células principales o simógenas, células enteroendocrinas. ¿Y qué más? Nada más. Entonces vamos a ver las células parietales. Las células parietales pueden ser cúbicas o cilíndricas. De citoplasma, ¿cómo lo ven el citoplasma ustedes? Acidófilo o eosinófilo. Tiene citoplasma acidófilo. ¿Por qué se ve acidófilo? Porque es célula que tiene abundantes mitocondrias. Tiene abundantes mitocondrias, estas células parietales u oxídicas, ¿no? Estas células parietales, su número es mayor en el tercio. Si nosotros dividimos en dos partes esta glándula, ¿no? Esta es la parte superior, ¿no? Es el tercio superior. Tercio superior, tercio. Entonces las células parietales son numerosas en el tercio superior.
parietal. ¿Ya estamos sobre la hora? Nos falta un minuto. Yo no me puedo poner Las células asistencia. parietales producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Ah, también. ¿Sabes qué te ves? Las células principales o pepsinógenas producen el pepsinógeno. El pepsinógeno se activa en la luz del estómago por acción del ácido clorhídrico. Mis. No puedo poner asistencia. No puedo poner asistencia. Ya no voy a avanzar, ahí queda. Así que puedo poner así. No te voy a poner. Hay que llegar más temprano, ¿ah? Porque el doctor ya está afuera, ¿no? Yo no digo, no. Me sirvió 2 minutos tarde. Entonces, mira acá, ¿ves? Las células principales son células de citoplasma basófilo. Tienen mayor cantidad de retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué va a producir las células principales? El pepsinógeno. ¿Dónde hay mayor cantidad de células principales? ¿En el tercio superior o en el tercio inferior? En el tercio inferior. ¿Cuál de ellas hay mayor en el tercio superior? Las células parietales. No quiere decir que no hay principales acá, sí hay. Pero hay mayor cantidad de células parietales que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco y las células principales del pepsinógeno. ¿Dónde se va a activar el pepsinógeno? Con eso terminamos. ¿Dónde se activa el pepsinógeno? Dentro de la célula. ¿Dónde se forma el ácido clorhídrico? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Fuera de la célula. Imagínense si se formase dentro de la célula. ¿Qué pasa aquí?